¿Está abierto el micrófono? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a esta sesión de este magno evento en el que agradecemos a todos ustedes su presencia y en especial a quienes van a ser panelistas de esta sesión dedicada al análisis, el estudio, al debate de la movilidad social. Les presento al profesor François Bourguignon, quien es profesor emérito de la Escuela de Economía en París. Bienvenido, profesor Bourguignon, muchas gracias. A la señora Katrina Williams, muchas gracias, quien es también muy distinguida panelista y actualmente es comisionada en la Comisión de Movilidad Social y Pobreza Infantil del Reino Unido, a quien también le agradecemos su presencia y el viaje en particular de ellos que ha sido tan largo. Y a nuestro colega, también la bienvenida al doctor Enrique Cárdenas Sánchez, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias en México. Como ustedes podrán apreciar, no solo por el perfil profesional de nuestros invitados, hay un espectro muy interesante y de gran calidad con relación a la discusión de nuestro tema de movilidad social. De entrada, pues vemos una perspectiva que aborda la visión desde Europa, en particular lo que significa las presentaciones de Katrina y de François, y del otro lado también una reflexión hacia la situación en México que nos ofrece el profesor Enrique Cárdenas. En calidad de comentario inicial, quiero subrayar que efectivamente en este fórum la relación entre estadística, conocimiento y política pública pues es el alma central de la temática, y sin duda por lo que hemos escuchado la estadística se ha sofisticado muchísimo en algunos países, como ha sido nuestra oportunidad a través de, en particular, de INEGI. La estadística se ha sofisticado tremendamente. Nuestro conocimiento de los indicadores de desarrollo social y económico en México han llegado a un nivel de excelencia extraordinario. Esto también pues ha facilitado nuestro conocimiento de la situación social del país, de asuntos críticos como es el de la desigualdad, el de la problemática de la movilidad social. También tenemos una tremenda capacidad de acercarnos a ella y de conocerlo a niveles muy puntuales. Hace un rato nos presentaron el escenario del desarrollo en los estados, pero también es posible por la información disponible en estadística en el país, es posible el conocimiento a espacios de mucho menor escala, prácticamente a nivel de cuadra, con los microdatos que levanta continuamente, sobre todo los censos, el INEGI. Con ello lo que quiero subrayar es que tenemos un desarrollo extraordinario de estadística y de conocimiento en el que también se ha avanzado, y tal vez el gran tema es el de las políticas, o el de las instituciones, o el de los escenarios, en donde pues el avance ha sido un poco más lento, considerando los resultados del desempeño nacional, y me refiero en este caso a México, con relación al tema, por ejemplo, de pobreza, que ha sido pues, uno de los grandes desafíos de la nación prácticamente desde su origen y que no hemos terminado de resolver. Entonces, dejo esto como parte del escenario, como dato 1, y el dato 2 es el de aprender también de la experiencia internacional y de la movilidad social, del debate, de sus características en sociedades tanto desarrolladas como sociedades en desarrollo. Aquí hay una discusión súper importante sobre cómo definir la movilidad social, dónde se expresa la movilidad social, cómo se le mide la movilidad social y cuáles han sido sus factores que la han promovido o bien que siguen siendo parte de los frenos que nos impiden avanzar mucho más en una dirección de mejores condiciones de igualdad social
no solo en el mundo, sino en cada una de las sociedades que lo integran. Este es el tema del debate de la mesa. Sin duda, movilidad social y desigualdad social también están conectados. Está conectado la problemática de cómo elevar la calidad de vida del conjunto de nuestras sociedades y en especial, pues si nos concentramos en la perspectiva del concepto de movilidad social, pues como hace un rato comentábamos, debatir cuál es la escala, cuál es el punto de medición, los elementos para su medición y reitero, las fuerzas que nos deben conducir a una movilidad social que supere los niveles de desigualdad que todavía nuestras sociedades tienen, en algunos casos de manera muy pronunciada, en otros casos menos. Pero este es el escenario. Voy a seguir en la invitación a las presentaciones, el orden que tengo en el programa, y por lo mismo, pues invito primero a Enrique Sánchez a que nos haga su presentación, por favor. ¿Cómo no? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la OCDE y también al Instituto Nacional al INEGI por la invitación a participar en este excelente foro y me siento pues muy honrado en poder estar aquí con todos ustedes. El tema que quiero tratar con ustedes es justamente el de la movilidad social y el bienestar socioeconómico en México, algunos puntos del diagnóstico básico y por otro lado algunas recomendaciones. Básicamente lo que quisiéramos tratar son los siguientes temas. En primer lugar, ¿cómo definimos movilidad social en estos estudios que hacemos? Algunos de estos datos fundamentales que hemos encontrado y para después pasar a algunos de los determinantes clave, tanto por el lado de la oferta en el mercado laboral como también por el lado de la demanda, haciendo énfasis en lo que sería educación en el primer caso, y por el otro lado productividad, ingreso y crecimiento por el lado de la demanda. Y finalmente algunas propuestas de política pública, pero no solo de política pública como vamos a comentarles, sino también de acciones de tipo social que me gustaría compartir con ustedes y decirles por qué. Entonces, nosotros consideramos, movilidad social la podríamos definir como la facilidad con que una persona o la probabilidad con que una persona puede moverse en la escala socioeconómica, es decir, hasta dónde el accidente de cuna determina el destino de las personas. Y pues realmente son accidentes si uno se pone a ver, porque efectivamente, pues como me gusta decir, cuando la cigüeña va volando, allí por Santa Fe, en la Ciudad de México, que muchos de ustedes conocen, depende de qué lado de la barranca caiga el chamaco cuando lo suelta la cigüeña, para saber qué futuro va a tener. Y ese determinismo pues es a veces tremendo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, pues precisamente porque lo que se busca, esta sería una situación sumamente injusta y por eso el estudio de la movilidad social es importante, porque quisiéramos que el mérito y el esfuerzo personal de la gente determinara más su destino y no tanto de dónde vienen, cuál es su origen, cuál fue su situación inicial. También pensamos que la movilidad social debe ser promovida, en primer lugar, por temas de justicia, esquemas de meritocracia en donde el esfuerzo es lo que se premia y no tanto las relaciones que uno pudiera tener en un momento dado. Por otro lado, también esto permite que haya una mayor cohesión social, menos percepción de injusticia, alimenta el tejido social y por último, naturalmente, también tenemos un tema de eficiencia, si ustedes quieren ver, es decir, si el talento se distribuye más o menos en forma normal, estadísticamente hablando, aquellas personas que tuvieron mala suerte de nacer en el lugar equivocado, pues su talento no va a poder ser llevado a su potencial y por lo tanto vamos a tener, no solamente él, su familia, sino incluso el país, pues va a tener una cierta pérdida. Es decir, se está perdiendo parte del potencial mismo de esa persona, de ese capital humano. Los datos que les voy a dar salen de la segunda encuesta de movilidad social que levanta el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que se llama la encuesta ESRU de movilidad social. La primera fue en el 2006, la segunda en el 2011, es la única encuesta que se levanta a nivel nacional. Las características de esta encuesta es que es retrospectiva, es decir, a la persona se le pregunta cuál era su situación
socioeconómica cuando tenía 14 años, es imposible saber el ingreso de sus padres, naturalmente, entonces se saca a través de componentes ciertos activos, cuántos vivías en una casa, en un departamento, cuántos cuartos tenía, había baño adentro o no, había un coche en tu casa o no, etcétera, etcétera. Entonces se pregunta eso y se pregunta la situación actual de la persona encuestada. Esta encuesta fueron 11,000 cuestionarios y tiene una representatividad tanto de hombres como de mujeres jefes de hogar. Esa es una característica interesante. Normalmente las encuestas de esta naturaleza en el mundo no están dividiendo o no siempre separan o hacen representativa la muestra para mujeres y para hombres jefes de hogar. ¿Cuáles son los datos principales que nos arroja la encuesta? Primero, una comparación internacional. Estoy tomando aquí el 20% de la población que nace en un hogar pobre. ¿Qué le pasa a esa persona una generación después? 25, 30 años después, ¿qué le sucede? Bueno, en México el 48% de aquellos que nacen en el primer quintil, el quintil más pobre, se quedan ahí una generación después. Es decir, hay una muy poca permeabilidad en ese sentido. Si vemos otros países, Chile tiene el 34%, Estados Unidos el 42% y después Gran Bretaña el 30%, hasta los últimos datos que tenemos o que sabemos, y finalmente algunos países escandinavos que naturalmente tienen mucha mayor movilidad. Si desbaratamos este 48%, en el caso ya de México, ya no de otros países, sino de México, de ese primer quintil, 48% decimos se queda en el primer quintil, 22% pasan al segundo quintil, 14% al tercero, 11% al cuarto y solamente el 4% llega hasta el primer quintil de la distribución. Este es el dato que tenemos y como ustedes pueden ver, pues es un dato bastante fuerte, porque si ustedes ven, si consideramos el primero y el segundo quintil, que son de ingreso relativamente semejante, entonces tendríamos que 7 de cada 10 personas que nacen en el primer quintil se quedan ahí. Estaríamos hablando prácticamente de una sociedad estamentaria donde hay prácticamente cuando naces, hagas lo que hagas, ahí te quedas. Y ese pues es desde luego pues un problema importantísimo. Pero ¿qué pasa del otro lado de la distribución? Las personas que nacen en el quintil más rico, también ahí hay muy poca permeabilidad. Noten ustedes que el 52% se queda en ese mismo quinto quintil, y el 26% baja al segundo quintil. Solamente el 3% cae hasta el primer quintil. Es decir, hay mucha impermeabilidad en los dos extremos de la distribución. No voy a presentar aquí toda la matriz, es demasiada información, pero en medio hay mucha más permeabilidad. Digamos, es menos pegajosa la situación. También en términos de ocupación, tenemos una situación bastante semejante. Las personas que nacen en el primer quintil, 28% se dedican a cuestiones agropecuarias, 25% tienen una baja calificación en labores manuales, el 26% también en labores manuales termina una generación después un poco más sofisticada, y solamente el 7 y el 1%, bueno, el 1% llega a labores no manuales de alta calificación. Es decir, no solamente a nivel de ingresos, sino también a nivel de ocupación, es que tenemos mucha impermeabilidad en nuestra sociedad. ¿Y qué pasa en términos de género? En términos de género, pues tenemos que lamentablemente la mujer está en la peor de las situaciones posibles. Sí hay permeabilidad, pero no es de la que nos gustaría que hubiera. ¿Por qué? Porque por un lado, las mujeres que nacen en el primer quintil de la distribución, es mucho más difícil para las mujeres que para los hombres salir de ahí. De por sí era difícil para todos, bueno, para las mujeres es más. Y por el otro lado, quienes nacen en el quintil más rico, es más fácil que caigan al cuarto, al tercero, al segundo, que los hombres. De modo que tenemos, como les digo, pues más movilidad, pero del tipo equivocado, digamos. Vamos a ver rápidamente algunos de los determinantes, y nos vamos a meter a educación como ejemplo, de esto de la movilidad social por el lado de la oferta en el mercado laboral. Digamos que podríamos tener más determinantes, pero yo voy a hablar de 3: educación, salud y pensiones, naturalmente.
En términos de educación, pues sabemos que la educación en principio es el principal motor de movilidad social, es lo que hemos escuchado en varias de las sesiones del día de hoy y de ayer también, cómo la educación es fundamental, nosotros también lo pensamos, claro que es fundamental. Pero, ¿qué pasa en el caso de aquellos que nacen en el quintil más pobre? Pues resulta que el 11% de aquellos que nacen en el quintil más pobre, su máximo grado de estudios, bueno, es que no tienen grado de estudios, digamos, no llegan a primaria. El 11% no llega a primaria, 28% no la completan, 33% solamente estudian primaria, 16% llegan hasta secundaria y solamente el 6% en la preparatoria y el 5% a nivel universitario. Imagínense ustedes, entonces la gente que nace en el quintil más bajo, apenas el 11% llega a preparatoria o universidad, 5% solamente llega a la universidad, de los que nacen más bajos. Y por el otro lado, tenemos que las personas que nacen en el quintil más alto, pues al menos estudian preparatoria en su gran mayoría. 33% estudian universidad, 39% por lo menos llegan a prepa, 19% a secundaria y de ahí para abajo. Ninguno se queda sin estudiar. Noten ustedes entonces que el origen te determina hasta dónde vas a llegar a estudiar y que por lo tanto, si una persona nace pobre, le cuesta mucho trabajo llegar hasta allá, llegar por lo menos a la preparatoria. Pero resulta además, como sabemos, que hay una relación positiva entre niveles de escolaridad y nivel de ingreso y que esa curva se hace mucho más, tiene una mayor pendiente cuando llega a preparatoria, pero sobre todo cuando llega a universidad. Mientras no llegues a esos niveles, los niveles de ingreso son relativamente parecidos, digamos. Esto es lo que está pasando el día de hoy. Entonces resulta que si la gente pobre no puede llegar más que a secundaria, pues va a quedarse con un salario de secundaria. Y la persona que llegue a la universidad, pues se va a quedar con un salario de universidad mucho más alto. Es decir, un sistema educativo que no tiene la suficiente calidad o que no se presentan las condiciones adecuadas para que todo mundo, para que haya esa igualdad de oportunidades de llegar hasta donde tenga que llegar por su esfuerzo y por su mérito, está condenado entonces a tener esta desigualdad. Es decir, se está perpetuando, vamos a ponerlo así, se está perpetuando la desigualdad simplemente a partir de este camino. Si nos fuéramos ya no, digamos, en la parte de salud y de pensiones, uno puede imaginarse, no lo voy a presentar acá, pero también uno puede ver cómo el no tener un sistema de salud adecuado se llega a tener problemas serios en esto de la movilidad también. Pensiones o seguros contra gastos catastróficos hace muy vulnerable a las personas que están en pobreza, regresan fácilmente a pobreza, se mencionaba eso en la sesión anterior y pues eso es lo que estaríamos naturalmente viendo. No me voy a meter a datos, pero nomás para dejar esa idea. Ahora, noten ustedes que si nos vamos al lado de la demanda, también tenemos ahí algunos temas importantes, porque como quiera que sea, las personas que salen a trabajar, vamos a suponer que tienen muy buena capacitación, pues la economía tiene que, por decir así, cacharlos, tiene que ofrecer ya sea el empleo y que este empleo sea suficientemente bien remunerado. Resulta que en el país hemos tenido un estancamiento de la productividad en los últimos 25 años y además se ha convertido no en una fuente de crecimiento como había sido en los años 30, 40, 50, 60, incluso 70, sino que se ha vuelto un lastre de crecimiento en donde ya su contribución es negativa y por lo tanto tenemos que estarle metiendo más insumos cada vez para poder seguir produciendo lo mismo. Por lo tanto, se esperaría que el ingreso debe de quedarse estancado también. Si la productividad se estanca, en principio los ingresos medios también deberían de estarse estancando. Esta es digamos una gráfica de los últimos 25, no más, 60 años de las fuentes de crecimiento económico y noten ustedes que a partir de los últimos 25 prácticamente la productividad se estancó. Y esto se ha reflejado, como les comento, pues en ingresos reales también estancados. Estos son los ingresos en pesos del 2015, de acuerdo con las encuestas nacionales, promedio de 1992 al 2014, por quintiles. Estas son las separaciones de un quintil al otro. Pero bueno, independientemente del nivel, lo que sí está diciendo la curva es que están totalmente planos, están estancados. Entonces tenemos una situación donde la productividad, al estancarse,
pues los ingresos se quedan estancados y tenemos también un fenómeno que está, vamos tratando de encontrar qué es lo que está pasando. Nos encontramos con lo siguiente: el sistema educativo o la educación aparentemente está desconectada del sistema productivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que los años de escolaridad promedio en el país han ido aumentando sistemáticamente por los últimos 30, 35 años o más. Es la curva azul que ustedes pueden ver ahí, va creciendo sistemáticamente, tenemos casi 10 años de escolaridad promedio. Sin embargo, la productividad promedio de la mano de obra, pues ahí ustedes ha crecido muchísimo más lentamente. Es decir, uno pensaría que si tienes más escolaridad o tienes más educación, tienes más capital humano, debería ser factible que la productividad también estuviera pues más o menos yendo por la misma velocidad. El hecho es que no lo tenemos así, la productividad está desconectada de lo que es, digamos, lo que está pasando a nivel educativo en general. Y la segunda parte es que además esta productividad que tenemos es bastante desigual. Es desigual a nivel de empresas, a nivel de sectores, a nivel de regiones. Y por lo tanto empezamos a ver, ya se ha hablado aquí de que hay 2 Méxicos, bueno, pues hay como 3 o 4, pero digamos 2 así como muy claros. Y uno empieza a ver la relación que puede haber entre baja movilidad social, en esta perpetuación de la desigualdad y por lo tanto una polarización económica y social. Hace un ratito les mostraba estas gráficas donde prácticamente se estaba estancada, ¿no? la productividad y también esta falta de movilidad social. Noten ustedes en esta gráfica cómo la tasa de crecimiento de los estados en los últimos 10 años, en promedio, es muy distinta. Los colores amarillo y naranjita que ustedes pueden ver son estados de la República que han crecido arriba del 3%, entre 3 y 4 los naranjas y más del 4% los amarillos. Y los verdes claros entre 2 y 3% y menos de 2% los verdes oscuros. Claramente está muy regionalizado el crecimiento y si uno lo ve no nada más a nivel regional, en este caso como datos de crecimiento del producto, sino lo ve ahora en términos de producto per cápita, a lo largo de estos 15 años, últimos 15 años, nota que los estados del norte están prácticamente sistemáticamente creciendo en términos per cápita, más o menos un punto porcentual en promedio por encima de lo que crece los estados del sur. Cuando uno acumula ya por 15 años esas diferencias, uno ve ya 2 países. Y noten ustedes entonces cómo aquí vemos algunas de esas orígenes de esa separación regional y polarización regional que estamos viendo. Y uno se pregunta, ¿por qué todo el país no está creciendo al 5% como está creciendo Querétaro o como está creciendo Baja California también y algunos otros estados del Bajío? 4,5%, 5% en 15 años, o sea, en 15 años. Y eso está transformando esas regiones. Entonces, bueno, vámonos a las propuestas de política que me gustaría comentar y que de alguna manera se derivan de lo anterior. Desde luego, voy a dividirla en 2 partes, las de política pública, por obvias razones, y lo que se está buscando naturalmente es pues, que haya prosperidad y que esta prosperidad sea incluyente, que haya una inclusión social que construya una sociedad más justa y más cohesiva naturalmente. Bueno, pues evidentemente lo que vemos es que necesitamos crear un piso parejo, un inicio parejo en donde las oportunidades tiendan a igualarse y que evitemos hasta donde sea posible esta tragedia que significa depender del lugar en donde naces. Y que esto pueda ser financiado naturalmente a través de una base fiscal amplia y de un sistema fiscal que sea equitativo y mucho más amplio, digamos. Es decir, no hay que descuidar la parte de su financiamiento. Y eso tenemos en el SEI, tenemos propuestas concretas de cómo hacer eso. No me voy a entretener naturalmente. Por otra parte, también lo que implica esto es que se tiene que transformar los sistemas educativos, de salud, de pensiones, hacia hacerlos de mucha mayor calidad y que sean sustentables en el largo plazo. Un elemento central va a ser la incorporación o políticas consistentes hacia la formalización de la mayor, digamos, de toda la población. Eso es fundamental si queremos darle sustentabilidad a esta igualdad de oportunidades. Y desde luego establecer un ambiente propicio para la inversión, para el crecimiento económico. Me gustaría comentar también que
en el SEI pensamos, bueno, estamos ciertos y de acuerdo con el propio informe, que por cierto, afuera tenemos aquí un stand, ahí está el informe sobre movilidad social en español y en inglés, por si alguien quisiera tener acceso a él, que hay que establecer a la movilidad social como un punto central en la agenda pública. No es suficiente el combate a la pobreza, no es suficiente el combate a la desigualdad. El punto es que esto, si le damos un sentido intergeneracional, como se mencionaba en la mañana, es muchísimo más poderoso, digamos, para construir una sociedad próspera e incluyente. Por otra parte, también es promover que una buena educación es lo que te lleva adelante, no con las autoridades, sino con los muchachos, los jóvenes, las familias que tienen que poner más de su parte. Y para eso, pues el SEI tiene una exposición itinerante que estamos promoviendo ese hecho. Y finalmente, algo que me parece muy importante también, y es quizás más novedoso, que logremos que empresas y organizaciones civiles incorporen, por ejemplo, microfinancieras, incorporen dentro de su propio hacer elementos que lleven a la movilidad social. Y déjenme dar un ejemplo y ya termino con esto. Imagínense ustedes que las empresas grandes no solamente tienen que ver con sus empleados, sino por ejemplo hacen concursos o premian a los hijos de sus empleados que sacan muy buenas calificaciones, por ejemplo. O que hacen algún tipo de promoción precisamente para que todo el mundo tenga un mínimo patrimonio o un patrimonio adecuado y que de esta manera puedan ir previendo elementos hacia adelante. A veces las microfinanzas se vuelven trampas de pobreza. Cuando un crédito simplemente permite que una familia pues pueda poner, digamos, una papelería y no salga de ahí, y que ponga a los hijos, a la abuelita, a la tía, a despachar en la papelería, pues va a quedarse ahí. Hay que meter ahí elementos de movilidad social para que los hijos, por lo menos, de esas familias, sí salgan adelante una generación más adelante. Y en ese sentido pensamos que las organizaciones tienen un papel muy importante que jugar. Por tanto, los tres puntos de conclusión me gustaría mencionar son: primero, la movilidad social en México es muy baja, puede existir una trampa en la educación si no tenemos un sistema adecuado en la educación que permita justamente dar oportunidad a todos. Necesitamos crear ese ambiente de crecimiento económico que cache, que pueda absorber esta mano de obra, digamos, este mercado laboral creciente. Y finalmente, consideramos en el SEI que es indispensable establecer como una política social, que la política social sea una política de Estado, en donde se cree el sistema de protección universal para todos, que sea equitativo y que esté bien fundado, que esté bien fondeado, digamos. Y finalmente, bueno, sí, generar que las instituciones públicas y privadas sobre todo, también participen activamente en promover la movilidad social, dada su concientización al respecto. Muchas gracias. Agradecemos a Enrique su presentación, el diagnóstico muy bien realizado, y no quisiera entrar en las preguntas, pero sí me gustaría dejar tres temas, ojalá los discutamos más adelante. El primero es si en este estancamiento de la movilidad en México, dicho en el extremo, estamos avanzando hacia una sociedad estamentaria, y ese es un gran riesgo, una reflexión sobre ello. El segundo está conectado con lo anterior, que es si en este escenario la población indígena, que a grandes números es el 10%, pues ha sido la históricamente rezagada y ubicada en los extremos de la desigualdad y de la no movilidad social. También, ¿qué pasaría? Atender directamente a esta población. Y el tercero es sobre la migración internacional. O sea, actualmente México tiene 10% de su población viviendo en Estados Unidos, y buena parte de esa población se movió en el plazo que tú estás señalando. ¿Qué hubiera sucedido si no? ¿O cuál es el escenario en que se está planteando este tema? ¿Qué pasaría? Habría que considerar en el balance tal vez ese tema. Los dejo solo como puntos para la reflexión. Invito a Katrina Williams, por favor, a que nos haga su presentación. Muchas gracias, Katrina. Well, thank you for
inviting me. Muchas gracias por invitarme a hablar el día de hoy. Quería decirles un poco acerca de esta comisión para la movilidad social y la pobreza infantil. ¿Qué es esta organización? Bueno, es una organización que está establecida por parte de la legislación. Tiene un consejo directivo de 9 comisionados, yo soy una de los cuales, y tiene a un encargado principal y a un subencargado que son ministros de diferentes partidos. Tenemos uno del Partido Laboral y también el previo venía del partido más conservativo. Los otros 7 que son parte de este consejo directivo vienen de negocios, del sector académico y de otros sectores. Y el papel de esta comisión es encargarse de la movilidad social y de la pobreza infantil, pero el día de hoy me gustaría solamente enfocarme en la parte de movilidad social. Su papel es monitorizar el progreso del gobierno para mejorar la movilidad social en el Reino Unido, y es el poder aquel consejo independiente a los ministros que así lo requieran, incluyendo aquellas desigualdades económicas y la movilidad social. Además, incluimos aquellas instituciones gubernamentales como de alta educación, así como negocios para que puedan mejorar su desempeño en su movilidad social. Y esto es algo a lo que ya se refirió el conferencista anterior. Esto hasta el 2013, la movilidad social se había ya establecido en 25 diferentes reportes y todos están disponibles en nuestra página web. Nuestra prioridad es ver cuál es la realidad de la movilidad social en Inglaterra, y solamente quería darles un poco del sabor, una probada de lo que hemos hecho hasta el momento. Ha sido una creencia en el Reino Unido que todos tenemos que tener las mismas oportunidades en la vida. Sin embargo, el crecer o el vivir en la pobreza hace que se viva el resto de la vida en la pobreza, y esto lleva a pobres trabajos. Las desventajas siguen una cascada que siguen a las siguientes generaciones, como ya se mencionó, y durante las décadas nos hemos vuelto una sociedad muy rica, pero nosotros hemos encontrado varias dificultades para volvernos una sociedad justa. De acuerdo a los reportes que hemos presentado, nuestra conclusión central es que la Gran Bretaña está en un límite para volverse una nación dividida, y necesitamos tener un abordaje diferente para poder vencer a la pobreza y si queremos vencer a la movilidad social. Y llegamos a esta conclusión porque a medida que la economía empezó a reforzarse, un número récord de personas empezaron a tener trabajos, pero la recuperación económica no creció a la par con una recuperación social. Estas brechas en los que ya tenían y los que nunca han tenido se ha vuelto cada vez mayor. Y la Gran Bretaña ha tenido los niveles más bajos de movilidad social del mundo desarrollado. Y ciertamente tenemos menores pagas en comparación con lo que pagaban a sus padres que cualquier otro país. De manera que somos una Gran Bretaña muy elitista. Hay falta de progreso. Y miren, esta falta de progreso en las partes iniciales llevan a falta de crecimiento en las partes superiores, en las profesiones. Ustedes pueden ver algunas de las profesiones mejor pagadas, y vemos que la Gran Bretaña es verdaderamente muy elitista. 50% de aquellos periodistas administrativos, 20% de aquellos administradores, cuando vienen de escuelas privadas, estos son los que más ganan dinero y se comparan con solamente 7% de la población. Ciertamente, esto hace que la sociedad británica sea verdaderamente muy elitista. Esto verdaderamente se ve influenciado por que las escuelas en Gran Bretaña solamente están educando el 7% de nuestra población. Y ciertamente es una imagen muy similar cuando vemos la educación universitaria. Y como pueden ver, las cifras aquí son dramáticas para la Universidad de Cambridge, pero no nos sorprende. 75% de nuestros jueces, 59% de los miembros del gabinete y también los secretarios permanentes, 57%, etcétera, etcétera. Estos cargos también van dando. Vienen de Cambridge, y sin embargo Cambridge verdaderamente educa a un porcentaje muy bajo, es 1% de las personas que viven en la Gran Bretaña. Ahora,
Si vemos los resultados educativos, nosotros aquí comparando los resultados de niños menos brillantes y más brillantes de acuerdo a lo que podemos analizar de sus padres. Lo que nos damos cuenta es que el desempeño de aquellos niños que eran menos brillantes, pero con padres con una mejor condición económica, a estos niños les iba mejor que a otros niños. Ahora, para aquellas pruebas que se hacían a los 10 años de edad, era más probable que les fuera bien a estos niños si eras un niño, incluso con menores capacidades, pero con padres mejor educados, a que si eras un niño más brillante, pero criado con padres que no eran profesionistas. Y esta tendencia se mantuvo hasta la edad de 16 años. Ahora, en relación a la pobreza, esta gráfica compara el desempeño de los niños que recibían almuerzos escolares. Y en Inglaterra esta es una de las medidas que utilizamos para catalogar a los niños como niños en desventaja. Muy bien, el desempeño de estos niños que sí eran elegibles para almuerzos escolares en comparación con aquellos que no eran elegibles en términos de tener un puntaje de 5 en sus calificaciones, incluyendo inglés y matemáticas, eso es lo que se comparó en ellos. El desempeño de ambos grupos ha mejorado desde el 2004, pero la brecha en el desempeño se ha mantenido verdaderamente constante. Así que si ahora queremos analizar, pero la educación universitaria, nos hemos dado cuenta que esta brecha sigue siendo muy significativa. La tendencia indicada en esta gráfica sí me promete una mejoría continua, pero incluso con la mejoría continua es más probable que vayan a la universidad, 2 veces más probable si nacieron en circunstancias económicas más favorables. Y en relación a las escuelas más prestigiosas, los resultados son incluso peores. El grupo Russell es un grupo de universidades que son autoelegidas en el sentido que, disculpen, en la base de cuáles son sus estándares de entrada para los estudiantes. La cantidad de estudiantes que han entrado a este grupo de universidades Russell aumentó desde 1997 hasta el 2013, pero no ha cambiado mucho a partir de entonces. Pero la tendencia para aquellas áreas de baja participación siguen un patrón muy similar, mientras que en la línea inferior, que son aquellos hijos de la clase trabajadora, ha mostrado un declino, una disminución con el tiempo en la entrada a este grupo de universidades. Ahora, vamos a ver este reporte. Esta última diapositiva es solamente otra imagen de cuál ha sido el acceso de la clase trabajadora a estas universidades tan prestigiosas, y estos números no han mejorado, como se darán cuenta. Muy bien, entonces en este reporte que se llama Cracking the Code, descifrando el código, tratamos de encontrar alguna solución. Y nosotros decidimos ver a aquellas escuelas que estaban saltándose esta tendencia para poder probar que la deprivación no necesariamente tiene que ser el destino. De manera que podamos entender mejor cómo es que otras escuelas pueden seguir aquí el ejemplo de aquellas escuelas que tuvieron los mejores resultados. Muy bien. El papel clave que pueden jugar las escuelas, como ustedes saben, es que ellos pueden verdaderamente hacer un resultado de hasta 20% en los resultados educacionales. Ellos pueden ayudarles a mejorar su potencial y, por ejemplo, en lo que atrae a las personas a enseñar. Y creo que eso no lo pensamos mucho. ¿Qué es lo que hace que un maestro quiera enseñar? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la satisfacción en su trabajo? Y finalmente también hay un caso para negocios, para las escuelas que le pueden dar a todos sus pupilos. Sin embargo, tenemos resultados que son diferentes para cada país y en cada estadio. En la edad de 5 años, los niños que vienen de aquellos antecedentes más pobres ya están un año atrasados en comparación con aquellos compañeros más ricos cuando empiezan ya la escuela. Miren, yo como una persona que involucro mucho en el bienestar de los niños, no es posible que al iniciar la escuela ya estén un año retrasados. Para estos niños será verdaderamente difícil ponerse al corriente. 2 de cada 5 niños que son elegibles para el almuerzo escolar no llegan a los estándares básicos de lectura y de matemáticas a la edad de 11. Y para la edad de 16 años, 3 de cada 5 niños no llegan al puntaje de 5 en las calificaciones. Esto es 2 veces mayor que cualquier otro niño.
Los niños más pobres en Inglaterra han estado subiendo en sus puntajes y calificaciones en la última década, pero los aumentos más significativos se han visto en Londres, especialmente en los más altos niveles de evaluación. Estos niños pobres en Londres es más probable, 3 veces más probable que tengan mejores calificaciones en comparación con niños de otras geografías o fuera de Londres. Es muy interesante. Este fenómeno de Londres se ha demostrado en investigaciones que este efecto de Londres se debe a la demografía del área, pero no todo. De manera que es una situación muy compleja. Pero el éxito no se limita solamente al área de Londres. Estos niños en desventaja están por encima de los promedios escolares de toda la nación, en 1 de cada 3 primarias y 1 de cada 8 secundarias. Y esta diapositiva es un tanto difícil de explicar, pero básicamente nos muestra que hay mucho que aprender a partir de aquellas escuelas que son más fuertes, que llegan a grandes resultados con una gran proporción de niños de un ambiente social en desventaja. Y lo que hemos visto en cuanto a resultados a lo largo de diferentes escuelas en Inglaterra verdaderamente nos preocupaba mucho para este cohorte de niños que asistían a las escuelas. Lo que concluimos es que si las escuelas cierran esta brecha, con el 20% de escuelas similares, entonces vamos a tener 15,000 estudiantes más que van a poder tener calificaciones buenas de 5 cada año. Ahora, vamos a hablar acerca del empleo. La prueba Poshness. No sé si esta palabra Poshness sea una palabra que pueda ser traducida de manera universal, pero ¿qué significa? Son personas que tienen gran cantidad de oportunidades y de ventajas. Esta es una investigación que trató de evaluar aquellas barreras para aquellos aplicantes que venían de un entorno menos privilegiado y que querían entrar a firmas de leyes y firmas contables prestigiosas. Lo que encontramos es que este tipo de firmas de leyes y de contadores seguían siendo dominadas por aquellas personas que venían de un ambiente más privilegiado. Por lo tanto, se basaban en reclutar a personas que venían de universidades elite. Los empleadores interpretan el talento en una manera que favorece a personas que vienen desde un entorno más privilegiado y consideran su acento, su estilo, de cómo se mueven y de a qué lugares ha viajado. Incluso aquellas personas de antecedentes no tradicionales en estas profesiones elite ganaban menos que aquellos que ya tuvieron una ventaja social al nacer. Nuestras recomendaciones es que este tipo de firmas elitistas deberían de registrar un amplio rango de movilidad social, deberían de aumentar su transparencia, publicando datos y tratando de esforzarse en tener mejor diversidad. A pesar de que ha habido un aumento en los costos de los recursos, esto presenta una oportunidad para estas firmas que son elite para que trabajen en conjunto y ofrecer más oportunidades para ser mentores para aquellos estudiantes que vienen de un entorno social menos privilegiado. Esta es un área muy sensible. Yo tengo 3 hijos ya crecidos y trato de ayudarlos y trato que obtengan experiencia de trabajo. Les ayudo con esto, lo otro y aquello, y todos los padres que tienen un antecedente profesional tratan de hacerlo así. Tenemos un ejemplo muy interesante que probablemente podamos debatir después con la compañía PricewaterhouseCoopers, una compañía internacional. Uno de los comisionados viene de PricewaterhouseCoopers y cambiaron sus prácticas. No se habían dado cuenta de que eran tan estrechos en sus prácticas de reclutamiento. Ahora vamos a hablar un poco más de movilidad y la oportunidad. El cómo podemos incluir a aquellos en los extremos y quitar este piso de vidrio. Este tipo de investigación incluyó a niños con diferentes capacidades cognitivas y lo trataron de parear con su éxito después en sus vidas. Y vimos que esto puede ser verdaderamente un determinante muy importante de cuál va a ser su éxito como adultos.
Y dentro de estos grupos que lograron mucho y poco, aquellos que tuvieron familias con mayor ingreso o que tenían mayores ventajas al nacer, se encontraron que tenían mayor éxito en el mercado laboral que aquellos que nacieron en condiciones menos favorables. Ciertamente la educación juega un papel muy importante en la determinación del éxito de ese niño en sus carreras. Y también aquellos niños que vienen de un ambiente menos ventajoso, estos les costará más trabajo tener un trabajo que esté bien pagado o de los que son de élite. Muy bien, ahora en el trabajo. En Inglaterra nos preocupa mucho estos que van de 16 a 25 años de edad. El sistema actual para ayudar a las personas jóvenes, sin embargo, hizo una transición, o la transición de la escuela al trabajo se hace una transición muy compleja y no es sustentable. A medida que esta crisis mejore, será el momento de encontrar una solución que sea coherente. Nosotros tenemos varios retos que siguen aquí y tenemos muchas personas jóvenes que necesitan tener un trabajo que sea de calidad y tenemos una situación en la cual la economía está comenzando a mejorar. Tenemos trabajos que se están creando, pero no necesariamente son trabajos bien remunerados. De manera que lo que decidimos hacer en nuestro reporte llamado State of the Nation es que sí hay retos. Aquellos niños en desventaja aún así tienen 2 veces mayor riesgo de estar en desempleo, de estar inactivos. Este desempleo de largo plazo sigue siendo el nivel que teníamos en Inglaterra antes de la recesión. Y esto es importante porque las personas jóvenes se han visto impactados de manera desproporcional en el Reino Unido y no es popular, pero siempre ha sido impactado de manera desproporcional en comparación con aquellas generaciones más viejas. Aquí los retos continúan. El acceso a las universidades, a pesar de las tendencias actuales, es 2 veces más probable que entren a la universidad si ustedes nacieron en un ambiente ventajoso a que se nacieron con desventajas. El acceso a estas universidades top es 6 veces más probable que vayan a alguna otra universidad no top. Ahora, los retos continúan. Lo que tenemos es un piso que es de vidrio, de cristal. Es una situación en Inglaterra en la cual algo se debe de hacer. Nuestra recomendación para el gobierno del Reino Unido es que la movilidad social necesita ser investigada y a mayor profundidad. Y en términos de percepción, así como se mencionó en la sesión plenaria, el cómo las personas perciben el tener una pobreza de aspiración, esta es la realidad social que se representa en estadísticas. La semana pasada, el primer ministro dio un discurso y dijo que en la conferencia del Partido Conservador que existe un problema muy importante que se tiene que resolver, que es tan importante como la pobreza en el Reino Unido, y es la movilidad social. No se puede tener una sociedad en la cual los niños y los jóvenes no tienen aspiraciones y que no van a ser capaces de tener una aspiración porque hay cambios intergeneracionales o no van a ser capaces de lograr lo que quieren lograr en su vida. Y este es un fracaso de la sociedad, no pueden avanzar. Muy bien. Me disculpo por haberles dado una presentación en cierta forma tan deprimente, pero es algo en lo que tenemos que trabajar y tenemos que llegar a las causas, a las raíces de lo que está sucediendo en el Reino Unido, y espero que algunos de estos mensajes sí sean transferibles al resto de ustedes. Thank you very much. Tan interesante sobre el sistema educativo en Reino Unido y el rol de los jóvenes en él. Tenemos ahí algunas preguntas que seguramente desarrollaremos en un momento. Muchas gracias. Y damos la palabra al profesor François Bourguignon. Muchas gracias, profesor. Estamos atentos. A ver, pero no tengo ningún... Ok. Muchas gracias. Ok, espero que para la gente en la
audiencia que atendieron la sesión anterior no se van a cansar de oírme, pero le juro que lo que voy a decir ahora es distinto de lo que dije antes. No va a ser una repetición. Pero como antes voy a pasar al inglés. So really, Así que verdaderamente esta presentación puede ser algo que nos ayude a reforzar lo que se dijo esta mañana. Y ustedes recordarán que habló acerca de la desigualdad de oportunidades en comparación con la desigualdad de los resultados o del ingreso. Y luego me gustaría revisar a la movilidad social como un punto de entrada en esta mesa de discusiones. ¿Cuál es el papel de la desigualdad de oportunidad en comparación con la desigualdad en los resultados? Y me gustaría llegar a resumir una manera en la que podamos pensar en estos dos aspectos de desigualdad. Es algo muy importante en poder mandar el tipo de política que nos gustaría implementar para poder reducir la desigualdad en general y al mismo tiempo mejorar la movilidad social y la igualdad de oportunidad. Muy bien, así que la primera pregunta. Cuando nosotros revisamos la literatura acerca de la desigualdad, existe cierta oposición entre las personas que les dicen lo que importa, que es la igualdad de oportunidad, y hay otros que dicen que lo que importa es la igualdad del ingreso. Pero tenemos diferentes tendencias de diferentes cuestiones filosóficas, disculpen. Las personas que están a favor de la igualdad y que de cierta forma son radicales, dicen que lo que importa es verdaderamente la igualdad de los resultados, la igualdad de los recursos que tengan las personas para vivir. Y luego existe la alternativa, otra filosofía, otra visión para la desigualdad, que dice: cuando nosotros tratamos de justificar las diferencias en el ingreso, algo de esto sí se va a ver justificado porque es un resultado del esfuerzo que hizo la persona para poder ganar un poco más. Y esto no debería de ser corregido, no debería de ser compensado. Y también hay diferencias que van a venir del hecho de que las personas fueron criadas en diferentes ambientes familiares y durante su vida, cuando se les confronta con diferentes circunstancias que están completamente lejos de su control. ¿A qué nos referimos con más allá de su control? Esto que está más allá de su control, esto debería de ser compensado porque no son debidas a lo que la persona decidió hacer con su vida. Pero el principio de la libertad, el principio de la responsabilidad individual recomienda que la desigualdad debida al esfuerzo no debe de ser eliminada. Y podríamos llamar esto una visión muy liberal de la desigualdad. Algunas personas radicales se encuentran a favor de esta postura y sin embargo hay otra visión que dice que la desigualdad puede ser buena o mala en términos morales y que por lo tanto es necesario disminuir la desigualdad porque creemos que es justicia social. Y por eso hay que tener menos desigualdad, pero también hay una visión instrumental acerca de la desigualdad, que dice que la desigualdad es mala porque reduce la eficiencia económica de las sociedades. Y si nosotros tuviéramos menos desigualdad, entonces podríamos producir más y eso haría que todos estuvieran en general mejor. Esta visión es muy interesante. Y si ustedes intentan entrar a detalle con esto, ustedes encontrarán que la desigualdad de hecho puede tener un impacto en la eficiencia económica, pero es más que nada la desigualdad en oportunidad, más que la desigualdad en el ingreso. De manera que la desigualdad
recae en estas circunstancias que van más allá de las personas. Esta es la desigualdad que lleva a las deficiencias en economía. Y debido a esto, si ustedes siguen esta visión liberal de la desigualdad o esta visión instrumental de la desigualdad, entonces la recomendación va a ser que hay que igualar todo, las oportunidades por sobre el ingreso. Y además, bueno, si se puede igualar el ingreso como parte de la solución, entonces vamos a estar creando más eficiencia en la economía. Lo que me gustaría analizar aquí es esto, y me gustaría mostrar que de hecho las dos visiones en cierta forma son extremas y que la única manera como podemos ver tanto la desigualdad del ingreso como de oportunidad es viéndolas en conjunto en lugar de simplemente insistir en un solo lado o el otro. Así que rápidamente me gustaría revisar 4 puntos clave. El primero es la medida de el problema de la desigualdad de oportunidad. Segundo, ¿cuál es el impacto de la desigualdad de la oportunidad en la eficiencia económica? ¿Cuál es el tipo de evidencia que nosotros tenemos para poder apoyar este tipo de argumentos que ya les mencioné? Enseguida, me gustaría insistir en el hecho que ecualizar las oportunidades en general va a necesitar que se igualen los ingresos en una forma u otra. Así que lo que nosotros tenemos como objetivo para poder hacer que las oportunidades sean más iguales en la sociedad van a verse apoyados por los recursos que necesitan ser obtenidos a partir de algún tipo de ingreso para la solución. Y voy a terminar con un ejemplo integrador entre las desigualdades de oportunidad y las desigualdades de ingreso. Algo que ya se conoce como la curva de Great Gatsby, que muestra que se tienen que ver ambos lados al mismo tiempo. Muy bien, midiendo la desigualdad de oportunidad. Es aquí donde nosotros tenemos un abordaje para movilidad social. Más que nada tenemos que tomar en cuenta esas circunstancias que están más allá del control de las personas, los padres o el ambiente familiar, este ambiente social en el cual las personas fueron criadas. Esto incluye las escuelas a las que asistieron o los amigos que tuvieron en la escuela. Todo esto se incluye en las mediciones de la movilidad social, que tiene que ver con la situación de los niños que ahora son adultos, y tiene mucho que ver la situación del niño con la situación del padre. Y hay muchos análisis en cuanto a la movilidad intergeneracional que comparan a aquellas personas que, dependiendo de cómo eran sus padres y cuál era el ingreso de los padres, la riqueza que tenían, la educación que tenían, su estatus social, etcétera. Ahora, uno de los criterios que es muy utilizado frecuentemente cuando revisamos la elasticidad de la desigualdad del ingreso es precisamente esto, el concepto de elasticidad, que muestra mediciones de qué en tanto o en qué porcentaje el ingreso de los niños se va a ver aumentado si el ingreso de los padres se aumenta 1%. De manera que es una relación entre, por ejemplo, si comparamos dos individuos con padres con diferentes tipos de ingreso en 1%, ¿cuál va a ser la diferencia esperada en los ingresos de ese niño a futuro? Bueno, será muy difícil el obtener este tipo de información en términos de ingreso, porque necesitamos tener datos acerca del ingreso en diferentes generaciones, y estos datos son muy difícilmente disponibles. Y es un tanto más sencillo el tratar de revisar la movilidad educativa. Y hay algunas personas que ahora están tratando de revisar el estatus social. Pero debido al hecho de que necesitamos observar personas desde que son niños y cuando son adultos,
Ciertamente no va a ser lo mismo si vemos a una persona cuando tiene 25 y revisamos a sus padres, o si ya tiene 50 años y revisamos a sus padres. Todo esto significa que hay una serie de dificultades agregadas para poder obtener este tipo de información. Esta es una de las razones por las cuales el medir la movilidad social se basa en tratar de revisar cuáles son las diferencias en el ingreso de la generación presente, que se puede ver explicado por el contexto social. Muy bien, lo que nosotros hemos visto a partir de estas encuestas en México, en esta encuesta retrospectiva, es típicamente algo muy similar a esto. Y podemos entonces darnos cuenta de qué parte de la desigualdad actual se puede ver explicada por la condición de los padres, y ciertamente esta es una medición de la movilidad social. Y el último trata de revisar no a los adultos, a las personas que tienen 30 y 40 años y preguntarles quiénes fueron tus papás y cuánto ganaban tus papás y cuál era su estado socioeconómico, sino tratar de revisar a esos niños de hoy en día y tratar de revisar cuál es su desempeño escolar de estos niños hoy en día y qué tanto depende esto de los padres. De manera que, ¿qué tanto o qué tantas diferencias vemos en los puntajes de las pruebas? Por ejemplo, para el PISA, este experimento PISA, este puede verse explicado por las características de los padres de estos niños. Esto ya nos está dando algo de información acerca de la movilidad social que, así como ya se enfatizó antes, depende de la educación. Aquí tenemos algunos números al respecto. Aquí tenemos la elasticidad intergeneracional del ingreso para cohortes que nacieron más o menos en los 60s y que fueron reobservados a los 40 años. Esto significa que fueron reobservados a principios del año 2000 y muchas personas tenían miedo de conjuntar estos datos y hacer comparaciones interraciales. Pero lo que es interesante es que hay una gran diferencia que encontramos a lo largo de todos estos países desarrollados que vemos aquí. Al lado izquierdo, ustedes tienen países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Mientras que vemos que la elasticidad es muy baja aquí, lo cual significa que la movilidad social es alta. ¿Por qué? Porque los padres no esperan, el ingreso de los padres no significa tanto para el éxito de los hijos. Sin embargo, hay países como Estados Unidos, Italia, el Reino Unido, Francia, no se encuentra lejos de estos, y Alemania probablemente se encuentra más al lado de los nórdicos. Tenemos que insistir en el hecho de que estos datos se refieren a un cohorte de personas nada más. Puede ser que si nosotros quisiéramos repetir este tipo de ejercicio con un cohorte más joven, 10 años más joven o más viejo, encontraríamos resultados diferentes. Nosotros tenemos muy poca información o evidencia en cuanto a cómo estas medidas de la movilidad social cambian con el tiempo. Este es típicamente el tipo de análisis retrospectivo que se hace. Esta es la parte de la desigualdad que se debe a las circunstancias observadas, esencialmente el ambiente o el antecedente familiar y la desigualdad de ingresos. Ustedes no pueden ver la identidad de los países en el eje vertical, en el eje horizontal solamente tienen la parte de la desigualdad de ingreso, que puede registrarse en análisis comparación con lo que ganaban los padres. Y vemos como en la parte superior vemos a Dinamarca, Noruega, Finlandia, siguen estando aquí. Esto es consistente con los hallazgos antes mostrados. Y en la parte inferior vemos aquellos países desarrollados. Aquí países, el más bajo es Guatemala, y justo por encima de Guatemala tenemos a Brasil. Y de hecho, en general, ustedes encontrarán países latinoamericanos en la parte inferior de esta gráfica. Este es el tipo de datos que nosotros tenemos para las oportunidades y los índices de oportunidades para estos niños. Existe un reporte, de hecho, que fue publicado hace no mucho tiempo por el Banco Mundial de Latinoamérica al respecto. Pero aquí el problema con la movilidad social es que esta es solamente una parte de las circunstancias que están más allá del control de la persona. A lo largo de la vida,
las personas pueden encontrar circunstancias que van a influenciar mucho su capacidad de generar ingresos. Por ejemplo, puede haber discriminación en el mercado laboral si ustedes vienen de algún grupo étnico o si ustedes son mujeres en lugar de hombres. Esto ciertamente es algo que va más allá del control de la persona y que va a generar desigualdad en el ingreso, desigualdad de oportunidad también, porque estas personas no pueden tener el mismo grupo de posibilidades que los otros, el acceso a créditos, el tipo de amigos que tienen. De hecho, algunas personas naturalmente tienen monopolizado el poder a partir de la corrupción o a partir de algún tipo de concentración del poder, inseguridad, el acceso a la justicia. Todo esto no lo decide la persona. Esto es algo que se le impone a la persona o es una ventaja que obtuvieron debido a sus relaciones con el grupo elite o con el partido en el poder. Y esto es parte de la desigualdad de oportunidades y esto no se ve reflejado en la movilidad social. Así que tenemos que considerar que en términos de la desigualdad de oportunidades, la movilidad social solamente nos da una cierta relación en la estimación de la desigualdad. Pero lo que es importante que tomemos en este análisis es que no hay algo que esté completo. No se puede hacer una medida que sea completa de la desigualdad de oportunidades en la misma manera que, por ejemplo, podemos medir la desigualdad de ingreso midiendo el Producto Interno Bruto o midiendo otro coeficiente. Será y es a nivel fundamental extremadamente diferente el colocar todas estas dimensiones y todas estas circunstancias en conjunto y crear un solo índice que diga, este país tiene más desigualdad de oportunidades que este otro país o la desigualdad de oportunidades en este país va a crecer con el tiempo. Esto es algo muy importante porque no podemos hacer una comparación entre países utilizando la desigualdad de oportunidades para poder tratar de evaluar el impacto. La evidencia que tenemos en cuanto al impacto de la desigualdad de oportunidades en la eficiencia económica. Bueno, aquí me da tristeza decir que el único tipo de evidencia que tenemos es evidencia macroeconómica. Es completamente obvio que las personas que no tienen acceso a créditos no van a tener las mismas posibilidades para generar ingresos en su vida como una persona que tiene algo de riqueza con que comenzar o debido a alguna otra razón no, o que por alguna otra razón sí puede accesar a un crédito. Esto sí lo podemos medir porque podemos revisar el comportamiento de las personas, el comportamiento de aquellos empresarios micro y tratar de ver cuál es el nivel de inversiones, tratar de entender o encontrar que la tasa de lo que van a ganar va a ser más alta para estas personas. Esto significaría que sí va a ser propenso a darle un préstamo del mercado. Esto queda obvio, el acceso a la información crediticia y educación crediticia. Esta es probablemente la ineficiencia más grande que vemos en la desigualdad de oportunidades. Aquellos niños talentosos probablemente no lo logren, como lo acabamos de ver, no logren entrar a la universidad simplemente porque los padres no pueden costearla o también probablemente porque los padres no tienen la cultura que le corresponde a accesar a una educación universitaria y esto ciertamente lleva a una pérdida de eficiencia porque menos niños talentosos van a entrar a Oxford y Cambridge mientras que más niños talentosos no pueden entrar. Y podemos multiplicar estos ejemplos y la literatura está llena de estos ejemplos. Ahora, el problema es que podemos ver en estos individuos es que es muy difícil sacar un promedio y decir, así como lo hemos visto en el Reino Unido, existe este tipo de desigualdad de oportunidades en estos niños. ¿Cuál va a ser el impacto de esto a medida que haya crecimiento económico en el Reino Unido? No hay manera de relacionarlo, no lo sabemos, porque no solamente deberíamos de estar midiendo la pérdida de eficiencia a nivel individual, pero también deberíamos de tomar en cuenta el hecho de que hay cuestiones externas en la sociedad y aquellas sociedades que están mejor educadas o las personas mejor educadas
son más que simple y sencillamente el sumarlo como grupo. Por esto, no podemos decir que fue por esto o fue por aquello. El Reino Unido, Francia, México están perdiendo tanto en los resultados. Muy bien, al hacer un análisis entre países esto es difícil. ¿Por qué? Porque como les dije, no se pueden comparar países. No se puede decir que este país tiene más movilidad social o menos desigualdad de oportunidades y está creciendo más rápido que los otros. Este es el tipo de comparación que no podemos hacer, así que no existe evidencia macro para esto. Debido a esto, las personas están utilizando la desigualdad de ingreso y están tratando de ver si la desigualdad de ingreso está provocando un crecimiento económico o no, o está mejorando la eficiencia económica o no. Y si ustedes ven la literatura dirían, sí, la desigualdad en ingreso en cierta forma nos sirve para evaluar de manera indirecta la desigualdad de oportunidades y se darán cuenta que existe una correlación entre la desigualdad y el crecimiento. Es algo que ya se mencionó en la sesión anterior, pero de nuevo es algo indirecto que estamos midiendo y debido a esto no estamos seguros de cuál va a ser la interpretación que le debemos de dar a este tipo de hallazgos. Si nosotros encontramos que más desigualdad en el ingreso reduce el crecimiento económico del país, y si lo que está detrás de esto es la desigualdad en la educación, entonces no podemos nada más utilizar de manera indirecta el ingreso. Entonces deberíamos mejor utilizar la educación. Es lo que lo está permitiendo crecer más rápidamente. Así que esta evidencia, el cómo será interpretada, no queda claro. Muy bien, ahora digamos que nosotros estamos convencidos que la igualdad de oportunidades está bien en sí misma por cuestiones éticas, pero que como instrumento también es buena porque nos ayuda a medir la eficiencia de la economía. Si dijéramos esto, entonces, ¿cómo vamos a igualar las oportunidades? No podemos redistribuir el capital humano, no puedo tomar la educación de uno y dársela al otro. Este es un proceso dinámico. No pueden en la educación, por ejemplo, para poder hacer que la calidad de la educación sea más uniforme en un país, entonces el gobierno debe de invertir en mejores recursos para el sistema, mejores maestros, etcétera, etcétera. Ahora, esto es algo que cuesta dinero y para poder igualar la educación, la calidad y por lo tanto las oportunidades en la sociedad, necesitamos confiar en los impuestos. Ahora, ciertamente los impuestos deben de ser progresivos porque no queremos ayudar a personas o mandar a sus hijos a escuelas de baja calidad. Lo que queremos es mejorar la calidad de la escuela, pero a la par no queremos hacer que ellos se vuelvan se vuelvan flojos en el sentido de que los padres dejen de invertir en la calidad de los hijos. Muy bien, parece que sí funciona ya. El mío no funciona, el de allá sí. Estoy en cierta forma ciego. Muy bien. Debido a esto, ustedes, para poder igualar las oportunidades, necesitan tener algún tipo de redistribución del ingreso. Muy bien, es ya momento casi de finalizar. Muy bien, esto es cierto para todos los tipos de las políticas que igualan la oportunidad. Simplemente voy a insistir en el último punto aquí en azul, los tres últimos. El ecualizar las oportunidades verdaderamente necesita que se redistribuya el ingreso. Tenemos que estar conscientes del hecho que la redistribución del ingreso va a involucrar algo de pérdida de eficiencia, pero vamos a tener a la par ganancias, sí, pero a la par va a haber pérdidas por la redistribución del ingreso. Pero las buenas políticas nos van a dar un crecimiento económico. ¿Esto qué significa? La ganancia de mejores y oportunidades más iguales es mayor que la pérdida que se tiene por el financiamiento de este proceso de ecualización de oportunidades a partir de la redistribución del ingreso. Muy bien. Esto nos muestra que cuando la redistribución del ingreso se analiza en conjunto con la desigualdad del ingreso,
lo que me gustaría decir aquí es que la desigualdad de las oportunidades están a la par de la igualdad del ingreso. Si queremos hacer uno, tenemos que redistribuir el ingreso, pero también podemos ir al contrario. Por ejemplo, si el ingreso es muy desigual, entonces, por lo tanto, deberá haber también desigualdades en la oportunidad, porque debido a la movilidad social, esto es algo que nosotros ya hemos visto desde el principio de esta conferencia, va a haber una transmisión de la desigualdad entre uno y otro. Y este es el significado de esta curva, Great Gatsby, que trata de relacionar en el eje horizontal el grado de desigualdad en ingreso en las diferentes sociedades. Y aquí tenemos un grupo de países, como ustedes ya vieron en mi plática anterior, para la movilidad social. Y en el eje vertical ustedes también tienen la movilidad social. Y lo que observamos aquí es que existe una correlación clara entre el grado de movilidad social y el grado de desigualdad en ingreso o igualdad en el ingreso. Aquellos países que son más desiguales en cuestión de ingresos son aquellos países en los cuales la movilidad social es menor. Así que Estados Unidos, el cual está más o menos en el tope de esta gráfica, el Reino Unido no está lejos, son países en los cuales hay baja movilidad social y que son un tanto altos en la desigualdad en ingreso en comparación con otros países. Y en el fondo aquí vemos 4 países nórdicos en los cuales tenemos muy bajos niveles de desigualdad en el ingreso y alto nivel de movilidad social. Y la manera como lo podemos ver es que tanto oportunidad como el ingreso están unidos de manera conjunta. Así que si queremos lograr una mejoría, entonces necesitamos actuar en ambos lados de la desigualdad. Muchas gracias. Gracias, Bourguignon, por esta extraordinaria presentación que sin duda da pie para la elaboración de un buen libro, sobre todo el debate de oportunidades y de ingreso, y sobre todo pues nos da la oportunidad de discutir este análisis que finalmente concluye de manera muy contundente entre la necesidad de avanzar en las dos direcciones, tanto de corrección del ingreso como en la igualdad de oportunidades. Es un análisis muy complejo que nos presentó el profesor y seguramente generará importantes reflexiones de ustedes. Tenemos poco tiempo ya para la sesión. Voy a solo a hacer un comentario al profesor Bourguignon si sería posible o si es viable de distinguir cuáles serían las rutas que separaran, si es que esto es posible o si es necesario, una ruta de intervención política en ingreso e igualdad de oportunidades en naciones desarrolladas, cuál sería, si hubiera algún énfasis, y en naciones no desarrolladas, porque ese contraste ya traducido a políticas públicas pudiera ayudar por toda la construcción de iniciativas nacionales de desarrollo que conjuntaran de mejor manera conjunto. Y a Katrina, muchas gracias. Yo, solo 2 preguntas, una relacionada, ¿en dónde la comisión impacta más como órgano consultivo de Reino Unido? ¿Dónde se refleja más ese impacto? Y una pregunta relacionada con la población juvenil y de infancia con más desventajas, es el rol de la nueva inmigración en Reino Unido y en Europa. Se suma a los factores o a los grupos de población con mayor desventaja o no existe una distinción especial notable entre la población con desventaja. Y ya había comentado algo con Enrique, entonces dejo esos comentarios y sumaríamos, por favor, si hubiera 3 intervenciones para que fueran expresadas de manera breve y darle la palabra a nuestros panelistas. Ahí tenemos una, por favor.
Sí, muchas gracias. María Antonieta García Lascurain, del Sindicato de Maestros. Para los que nos dedicamos a la educación, el hecho de que prácticamente todos los debates terminen en la educación, pues es una gran cosa. Pero tampoco creo que debemos de echar a cuestas a la educación, sobre todo a la educación formal, porque todos educamos, en todos los espacios de la educación formal, la responsabilidad de la mejora de las condiciones y sobre todo de el estancamiento de la movilidad social. Sin duda, la educación es fundamental, pero yo creo que, como aquí mismo se ha mencionado, hay otros aspectos que contribuyen en este proceso. Y particularmente en el caso de México, los datos de la OCDE muestran que más educación no está dando una tasa de retorno mejor para los jóvenes. También sabemos que las crisis económicas en Europa han dejado desempleados a miles de jóvenes con maestrías y doctorados, de manera que creo que la corresponsabilidad de las políticas públicas y particularmente las que se mencionaban aquí, relacionadas con el ingreso, con la redistribución, con los impuestos, son fundamentales en este debate. Por otra parte, pienso también que la igualdad de oportunidades en educación todavía no ha dado ese gran salto que significa el no privilegiar únicamente el mérito y el talento. Cientos de miles, millones de jóvenes en nuestro país no tienen la oportunidad de tener 9 y 10 de calificación y ser los mejores, y sin embargo merecen la oportunidad. Y las políticas públicas todavía privilegian las becas y los apoyos relacionados con este talento que da las condiciones preferentes que tienen algunos de los candidatos, no siempre, pero con frecuencia. Entonces, yo quisiera tener la opinión del doctor Burguiñón respecto a estos puntos. Muchas gracias. Aquí delante tenemos otra pregunta, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Óscar García Manzano. Soy economista, psicólogo, sociólogo y, aunque suene raro, investigador privado. No pertenezco a ninguna universidad. Yo hago mi propia investigación desde hace 15 años. La curva que se presentó el primer expositor de educación e ingresos la tengo comprobada a nivel internacional con una muestra de 174 países y coincide en que a partir del 9º año de educación hay un despegue importante. Sin embargo, cuando analizamos esas mismas curvas en los países desarrollados, nos damos cuenta que se estabilizan entre 13 y 14.5 años, y si las proyectamos al infinito, a 100 años en el caso de Japón, ya no crecen. O sea, se quedan entre 13,5 y 14,5 años de educación. ¿Por qué, me pregunté haciendo esta investigación? ¿Por qué se estabilizan? Bueno, me atrevo a pensar, a creer, a teorizar que es porque hay un postgrado. Es decir, en los países desarrollados se sigue estudiando y aprendiendo en el trabajo, y ese postgrado, esa educación después de la educación, se continúa. El crecimiento de ingreso está en ese punto México. México está en el punto del año 9, en el cual teóricamente debería de tener un incremento. Estamos por arriba de 36 países que están entre 8,5 y 9,5 años de educación, y estamos por arriba de todos excepto 2 países exportadores de petróleo, España y Portugal, por raíces de... pero sobre todo los demás estamos.
Si la política de ¿Puedes concretar tu pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, si la política económica, dada esta información, la política económica y la política de educación, que es una política económica de largo plazo, pero la política de corto plazo fuera al tipo de trabajo que hoy se requiere, es decir, dado que en México el 82% de la gente que trabaja tiene preparatoria o menos, el tipo de trabajo que necesitamos es para gente de preparatoria o menos. La conjunción de estos dos elementos no nos daría un resultado mejor que el que tenemos, en lugar de estar buscando teóricamente trabajos de mejores salarios que no podemos cubrir. Gracias. Una más breve, por favor, sí. Y cerramos las preguntas, por favor. Bueno. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle al profesor Enrique si usted considera que para que haya una mayor distribución de la riqueza se tome el camino que ha optado últimamente el gobierno federal, que es la integración económica con diferentes países más desarrollados que México, tales como Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, porque el argumento que ellos ponen es la mayor obtención de mercancías, incremento de exportación, pero si nosotros vemos las consecuencias que ha traído, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, podemos ver la disminución de las producciones nacionales y aumento de la importación. Un ejemplo muy claro es el maíz. Entonces, y una brecha muy grande, por ejemplo, también que se generó entre la zona norte de México y la zona centro y sur, generando la norte la más beneficiada por el tratado y la centro y sur un poco más marginadas. Entonces, ¿usted considera que esta opción es la ideal para llegar a una mayor igualdad en la distribución de la riqueza? Gracias. Damos la palabra a nuestros panelistas en el mismo orden. Entonces, si Enrique pudieras cerrar con un comentario y respuesta. Sí, cómo no. Bueno, me parece muy interesante el planteamiento de que hay que ir junto efectivamente en lo que es la igualdad de oportunidades y la igualdad de ingresos. Creo que no se contradicen y sí se complementan. Respecto de las preguntas que hacías, Tonatiuh, alguna de ellas simplemente es este tema de la parte indígena. En la encuesta del 2006 que levantamos hay un módulo especial para revisar lo que pasa con los indígenas y ahí efectivamente pues, vemos todavía mayor persistencia de la que ocurre a nivel nacional. Entonces sí se puede distinguir muy claramente. Nos falta la parte de migración, esa no la tenemos y espero que quizás en la próxima encuesta podamos enfocarnos por ahí. Y con relación a esta última pregunta que se dirigió directamente, yo creo que, bueno, en relación a los tratados de libre comercio y demás, me parece que es un poco pedirle peras al olmo, es decir, los tratados de libre comercio son eso, tratados de libre comercio. No es un tratado político, no es un tratado que integre muchas otras cosas. Lo que sí debe haber son políticas compensatorias, es decir, políticas que permitan impedir o mitigar los efectos de polarización que pudiera haber. En ese sentido, sí creo que algunas cosas se tomaron en cuenta cuando el TLC, por ejemplo, la política automotriz con reglas de integración, pero no así en muchos otros sectores. Entonces, yo no lo veo el problema con que firmemos eso, sino más bien es qué hacemos además de eso. Y creo que ahí sí necesitamos prever cuáles van a ser las consecuencias casi ineludibles de una situación de esa naturaleza. Más bien me iría yo por ahí. Correcto, muchas gracias. Perdón, última cosa. Si alguien quiere el informe, me trae su tarjeta y se los mandamos por correo electrónico, en inglés o en español. Gracias. Catrina, por favor. Si nos comentas, por favor, algún cierre. Right. I'll go through the questions you asked. Muy bien, voy a responder las preguntas que se hicieron. El impacto de la Comisión de la Movilidad Social para sus primeros años hizo
o tuvo un gran impacto. Por ejemplo, los medios se vieron increíblemente interesados en los reportes anuales. Nosotros tenemos 2 reportes anuales en La Nación y la BBC le dio cobertura extensa a estos reportes. Uno de los impactos fue el movilizar al público y creo que el problema de la política y la opinión pública y lo que eso logra, una de las direcciones en las que nos movimos fue para mover precisamente en este sentido la opinión. Bueno, al final de la presentación les había comentado que el primer ministro en una conferencia con el Partido Conservador dijo que este era un problema, pero la movilidad social no se había mencionado hasta entonces, y fue la Comisión y fue la Gran Bretaña, que se compone de 4 jurisdicciones. La Comisión se fue a Escocia y a Gales para decir, ya la movilidad social se está comentando en Inglaterra. ¿Qué pasa con Gales y con Escocia? Así que empezó a distribuirse la idea en ese sentido. En cuanto a que los jóvenes se encuentran en desventaja en cuanto en el tiempo, esto verdaderamente ha creado un debate en cuanto a en dónde se estaba colocando el dinero en cuanto a políticas públicas. Se decidió proteger más a las pensiones en los últimos años y probablemente el impacto más interesante se ha visto con el trabajo, pero fuera del gobierno. Por ejemplo, en términos de políticas, los gobiernos se vieron muy complacidos de ver que las personas estaban haciendo las cosas, no el gobierno. De manera que los negocios, en ellos hemos hecho mucho progreso, no solamente con aquellos empleadores elite, menciono aquellos contadores y abogados, pero también aquellos empleadores de salarios bajos. El staff de salarios bajos, las cadenas de supermercados, Walmart, por ejemplo, que está en Estados Unidos. Estos ejecutivos de repente se dieron cuenta de lo que estaban haciendo sus prácticas en relación a su staff. Y creo que este escenario se ha creado para poder seguir adelante de manera positiva, y esto ha creado ciertamente un compromiso en conjunto con el gobierno de Inglaterra. Ahora, en cuanto a la inmigración, bueno, no puedo entrar a detalle porque no lo he investigado en mí misma, pero el fenómeno de Londres fue estos resultados educativos en Londres en parte se atribuyeron a una inmigración positiva, personas jóvenes que entraban a Londres y que aspiraban a educarse. Así que este fue hay un lado positivo, pero también hay un lado negativo a la par. Es una de estas áreas que necesita ser revisada a profundidad. Finalmente, en cuanto a la educación, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo la maestra, de acuerdo a los maestros. Ciertamente me sentí muy desesperanzada de que nos enfoquemos tanto con la educación. Nos enfocamos, así como en la estadística, nos enfocamos en lo que no podemos medir. 20% de la educación tiene que ver con la escuela, 80% tiene que ver con los padres, el ambiente y otros factores. Y es aquí en estos otros factores en donde tenemos que lograr un mayor progreso. Sí, 2 puntos. Para contestar a su pregunta, doctor Guillén, sobre la diferencia en términos de movilidad social o desigualdad de oportunidades entre países desarrollados y países no desarrollados, tenemos muy poca evidencia para hacer ese tipo de comparación, simplemente porque no tenemos datos completamente comparables para hacerlo. Pero de una manera muy especulativa, creo que hay razones de pensar que la movilidad social depende del nivel de desarrollo y de la tasa de crecimiento. Cuando uno se encuentra en un país donde hay un crecimiento muy rápido, hay oportunidades, obviamente, que se aparecen en la economía y por eso podemos esperar que haya más movilidad.
De la misma manera, cuando uno está mirando a la cuestión de la educación, los progresos que se hacen en México o en los países en desarrollo en términos de educación van a la parte de abajo en la distribución en términos de estatus socioeconómico. Y eso va a promover en el futuro más movilidad social. Entonces, creo que hay razones por las cuales no es sorprendente que por ahora la movilidad social sea como se mide más importante en países en desarrollo, y creo que eso puede cambiar con el tiempo. Y como dije en mi presentación, me parece que la movilidad social es algo que cambia con el tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, estoy totalmente convencido que la movilidad social al inicio del siglo XX, quizás al fin del siglo XIX, era mucho más importante porque toda la población inmigrante y todas las oportunidades que creaban el crecimiento norteamericano. Sobre la cuestión de la énfasis sobre educación, es cierto que es bastante atractivo de hablar de educación cuando uno está hablando de movilidad social y de desigualdad de oportunidades, porque es un caso que entendemos muy bien y que podemos medir de una cierta manera. Pero seguramente no quiero decir que eso es no hay que creer que eso es la sola dimensión. La riqueza, la transmisión de patrimonio de una generación a una otra es algo sumamente importante, ¿no? Eso fue muy bien mostrado en el libro de mi colega Thomas Piketty, el hecho que el peso de las, ¿cómo dicen? Inheritance. Inheritance. De la herencia. Herencia. El peso de las herencias está aumentando muchísimo en los países desarrollados. Eso hace parte de la desigualdad de oportunidades. Sobre la educación también quería añadir algo bastante interesante. La educación, hace un par de años hicimos ese análisis en el caso de Brasil sobre las ganancias o los salarios de la gente dependiendo de su nivel de educación y de las características de los padres. Y el punto importante es que una vez que uno está controlando por la educación, todavía las características de los padres tienen una importancia enorme. Eso quiere decir que la educación no tiene la misma calidad, o tiene que decir que cuando esos jóvenes entran en el mercado de trabajo, hay toda una red social que les pueden ayudar y que también hace parte de la desigualdad de oportunidades y se aparece en la medida de la medida social. Pero para terminar, eso es un campo en el cual no conocemos mucho, simplemente porque los datos son hasta ahora muy escasos, y tengo que decir que yo estaba muy feliz de oír al doctor Cárdenas presentando esos datos de México, porque no hay tantos. Gracias. Ya agradecemos a nuestros panelistas, por favor, por el extraordinario trabajo de hoy. Y me avisan que ya están los autobuses afuera por quien necesite utilizarlos. Gracias.